algo que todavía no comprendo. ¿Por qué siempre queremos estar completamente sanos? Y esto no se logrará del todo. Entonces, vivir sanamente se convierte en un reto, donde todo va sumando o restando como una calculadora. Cada comida, bebida, mal genio, trasnochada, cada acto de nuestra vida decide y construye nuestra salud. La salud, dice la Organización Mundial de la Salud, es el completo bienestar físico, social y mental de la persona. Es que una persona tenga un equilibrio entre lo biológico, lo psicológico y lo social. Tener la posibilidad de estar bien en el futuro. En distintos ámbitos de la vida, en el ámbito social, en el ámbito físico, en el entorno. Es contar con las condiciones y medios para desarrollar al máximo mis potencialidades, mis capacidades, posibilidades de decidir, posibilidades de alimentarme bien, posibilidades de tener una vivienda digna para el bienestar y para la calidad de vida. Es un proceso complejo en el que los seres humanos digamos, se afectan o no dependiendo de las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas de donde viven. Lo que necesitamos es, para mantener nuestra salud, tener buenos servicios o entidades prestadoras de servicio en salud. Van a vivir. Sol Salud. Sanitas. Famisanar. Le tengo la escuela prepagada para subsanar. Compensar. Yo tengo una niña con discapacidad. Café Salud. Tuve un infarto. Nueva EPS. Salud COP. Mi hijo entró acá porque tuvo convulsiones. El niño necesita atención en un hospital de 4º nivel. Y pues no ha sido posible el traslado, que porque no hay camas, esa ha sido la respuesta, que no hay camas y que no hay camas. Que es la parte administrativa la que está terrible, que los médicos, para que humanamente ellos hacen más de lo que les corresponde, que es venir a atender a su paciente y ya, hacen más de eso. Duele muchísimo que la salud en este país esté así, la salud y tantas otras cosas más. Duele que se pierda una vida por plata, duele muchísimo. Estamos viviendo una crisis con el sistema de salud porque esto se volvió un físico negocio. La famosa Ley 100 reglamentó todo eso, desde ahí viene colapsando el sistema. Porque los recursos no se utilizan para lo que debería. No tenemos como derecho a una buena salud. Es una política de salud grosera y atropelladora con el pueblo colombiano. Ibuprofeno, a todo momento ibuprofeno y ya. No, eso sí tiene que preguntarle al presidente y a los ministros, al ministro de Salud, que él es el que debe ponerse pilas en eso. Y Salud Cóndor me tiene ciega porque no me ayudó en nada para los exámenes que me tenían que hacer, ni para la operación. Por estar jugando con la salud de los colombianos, con la salud del pueblo. Debería ser gratis para los menores de un año. Los costos de la salud en Colombia son más elevados que la plata que recibe el seguro. Y con todos los chunchullos que hubieron el año pasado, pues la plata se perdió y se la robaron. Dicen, no me cuesta, pero eso salió por noticias. Y muchas gracias y hasta luego. Disculpen que meta la cucharada ya que hablan de salud, porque a mí sí ya me queda poca. Y aquí estoy confiando en que el seguro y los médicos me curen. Pero aquí entre nos, si el sistema de salud está tan enfermo como nosotros, y él es el encargado de asistirnos, entonces, a los ciudadanos, ¿quién nos atiende? ¡Enfermera! La crisis en salud en Colombia no es nueva, que ahora se nota más, pero eso es algo que viene de muchos años. Y el problema ha sido la falta de reglamentación. Tenemos muchas leyes, pero muy poca reglamentación de estas leyes. Pero la enfermedad suele suceder que aparece y desaparece. Entonces, mientras uno está aliviado, como que le importa un pepino que el sistema de salud sea malo. Cuando se enferma, entonces descubre que el sistema es malo. Pero apenas se alivia, entonces como que deja de luchar. La gente, toda, desde el Ministerio de Protección Social y la Supersalud y las IPS, las EPS, se han olvidado del ser humano. Y el ser humano es la esencia y la razón de ser de la salud.
Un fenómeno que en Colombia se llama el paseo de la muerte, que significa que un paciente en estado crítico se ve obligado a recorrer una ciudad como Bogotá, hospital tras hospital en demanda de una atención hasta que finalmente muere. Yo tengo un Silver, tengo Colsanitas, compensar. Tengo una enfermedad gástrica bastante severa. FESalud. Mi hijo ha estado hospitalizado 2 veces por bronquiolitis. La realidad no sé cuál, creo que es algo así. Salud total. Un seguro de medicina prepagada con Allianz Colseguros. Un tumor en un huesito y en un cartílago. Sí, Salud. 33 años afiliado al Seguro Social y realmente no lo uso. El Seguro Social era una entidad pública de aseguramiento creada con el dinero de los trabajadores en 1948. Llegó a ser la mayor entidad de seguridad social en Colombia. Eso fue por allá en el primer mandato de Alberto Lleras Camargo, con la ley 6 de 1945 y la ley 90 del 46. Se creó el Seguro Social, un sistema de predominio público financiado con ingresos de la nación. El seguro era controlado por el Ministerio de Salud. Una red pública abierta que cubría el 40% de población, un seguro social para una población restringida que podía pagar cotización y cajas de previsión. Y de resto un sector privado muy dinámico, muy amplio, pero también muy poco regulado para personas que podían pagar por él. Todo eso, fíjense, estaba diferenciando salud para pobres, salud para medios y salud para ricos. Nunca se ha podido integrar un solo sistema de salud y había una gran dificultad en la calidad, en la oportunidad de atención. ¿Qué cosa tan complicada, Ola? Recursos escasos, atención escasa, nos enfermábamos menos, éramos menos. Definitivamente, los años no pasan en vano. Perdón. Miren, hacia los años 80 aparece un fenómeno masivo que deja en quiebra al Seguro Social. Y es la informalización del mercado de trabajo. Se incrementa en masa la contratación por prestación de servicios que no incluía los derechos de salud. Más del 50% de la población se acoge a esta informalidad. ¡Qué barbaridad! A esto nos llevaron las circunstancias, ¿cómo les parece? El Seguro Social y el Sistema Nacional de Salud tenían problemas antes de la Ley 100. Y sí era precisa una reforma. Lo que pasa es que seguramente la ruta no era hacia la neoliberalización, sino tal vez hacia la universalización con un sistema de otro orden, ¿no? Situación de desigualdad mezclada con baja cobertura, con unos esquemas de financiación problemáticos que a finales de los 80 habían hecho que no solo la izquierda, sino la derecha llegaran a la conclusión de que el sistema de seguridad social en Colombia tenía que ser reformado. En 1991, con la renovada Constitución, se describe al Estado colombiano como un Estado social de derecho. La salud se convierte en un derecho fundamental y el gobierno asume la responsabilidad de asegurar y garantizarle al pueblo la prestación del servicio de salud. Se tuvo que replantear el sistema creando un nuevo diseño que garantizara y cubriera el acceso a la salud pública, incluyendo al mercado informal. El objetivo primordial de este arreglo institucional era garantizar por primera vez en Colombia un sistema de seguridad social que no estuviera segmentado. En los artículos 48 y 49 de la Constitución colombiana quedó consagrada una aproximación a la salud como servicio público. Lo que encontramos es el diseño de un sistema que transforma lentamente la salud de un derecho fundamental a una mercancía. Aparece en el 93 en un contexto muy particular en el cual los países latinoamericanos están haciendo transformaciones estructurales de sus estados, están cambiando sus economías
con un énfasis en este sector financiero y en eso que hemos llamado la financiarización de muchos aspectos de la vida social, ¿no? Yo diría, por ejemplo, que el modelo que existía en los Estados Unidos con los aseguradores, como el llamado modelo Kaiser, influyó mucho en el Congreso. Algo también la experiencia chilena, no tanto como algunos piensan, y en la experiencia inglesa fue muy importante. Es decir, reunimos diferentes conocimientos y experiencias del mundo y vimos cómo podía funcionar eso en Colombia. Es un modelo típicamente para Colombia. Se trató de desarrollos de políticas públicas locales que, eso sí hay que tener muy en cuenta, estaban entroncados dentro de discusiones sobre cómo transformar los sistemas de seguridad social que se estaban dando en el mundo entero durante esta época. Hubo mucha fragmentación de los sectores, cada uno estaba jalando para su lado y predominó finalmente una visión tecnocrática del asunto que venía promovida desde la Agenda Internacional de Reformas, que lo que decía era fundamentalmente, mire, el Estado es incapaz de cubrir 100% a la población, entonces que el Estado se concentre en los pobres a través del subsidio a la demanda con régimen subsidiado, uno por uno que demuestre ser pobre se le da un subsidio, y el que pueda pagar que pague, y eso es el régimen contributivo, y todavía se dejan los servicios complementarios de medicina prepagada para los ricos que quieran tener su propio servicio. Entonces, bueno, se hizo una especie de legalización con un sistema de aseguramiento de la misma desigualdad que se traía. Salud para pobres, salud para medios y salud para ricos. En 1993 se sanciona la Ley 100, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral. Implica un cambio estructural en el sistema de salud. Mi pregunta es si el cambio sirvió o no. Para algunos la Ley 100 sirvió y para otros no. Depende del interés. Como siempre, en el papel se ve bonito, pero los problemas afloran cuando tratamos de hacer realidad la ley. ¿Faltó control? ¿No está claro el modelo y sus reglas? En fin. Salud. Gracias, vecino, pero salud es lo que menos nos da este gobierno. Mejor me callo, a ver si me atienden rápido. El sistema de salud colombiano se compone de 3 entes básicos. El Estado, representado por el Ministerio de Protección Social, la Comisión de Regulación en Salud y la Superintendencia Nacional de Salud. Se encargan de dirigir, coordinar y controlar. El segundo ente son los aseguradores, quienes deben asegurar a los usuarios del sistema y administran los recursos del Estado a través de una prima anual conocida como Unidad de Pago por Capitación. Los conocemos como entidades promotoras de salud, EPS, y aseguradoras de riesgos profesionales, ARP. Las ARP se encargan de cubrir los riesgos laborales y todo empleador debe afiliar obligatoriamente a sus empleados. El tercer ente son las instituciones prestadoras de salud, IPS. Son los hospitales, clínicas, laboratorios y consultorios. Están encargados de prestar el servicio directamente a los usuarios. Fue un esquema basado en la solidaridad y por tal razón se crearon 2 regímenes, el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Esos 2 regímenes reciben un dinero que se administra a través de las empresas aseguradoras, que son las EPS. Que promovían los servicios como entidades de aseguramiento y a través de IPS, que eran los hospitales y los profesionales que prestaban los servicios, se iba ampliando la cobertura ideal. Lo que hay es un cambio en el papel del Estado y el papel del mercado de servicios de salud. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se decidió? Que el Estado se retira de la provisión directa de servicios, que abre un mercado de aseguramiento en salud y pone a competir instituciones públicas y privadas en el aseguramiento, y un mercado de prestación de servicios y pone a competir a hospitales públicos con prestadores privados.
Todo en un sistema supuestamente de regulación, porque establece las reglas a través de un mecanismo muy complejo que es el pago de una póliza por un POS, un plan obligatorio de salud, y se supone que eso debe generar mayor calidad, mayor eficiencia, pero no ha sido así. El problema fue que no me querían atender el niño que porque no aparecía la afiliación en el sistema, que tenía que pagar particular. Yo le dije al señor, pero si está la afiliación, ¿por qué no me la atienden? Dijo, esto es como el recibo de la luz. Si no se paga, pues se lo cortan. Aquí no, si no pagan, pues no atendemos. Las enfermeras simplemente trabajábamos, cuidábamos y le poníamos los materiales que necesitara el paciente para sacarlo adelante, pues en los servicios críticos o no críticos. Nunca facturábamos ni nos interesaba. Viene la ley 100 y empieza la facturación. Los pacientes entraban y no dependían de que tuvieran un número de semanas cotizadas y no dependían de que tuvieran una cantidad de plata o tuvieran este o aquel sistema. Entraban porque ameritaba, no como ahora. Ahora es la talanquera para el paciente. Son 4 los principios sobre los que se funda la Ley 100 de Salud para su funcionamiento y cobertura en Colombia. El primero es la universalidad. Todos los colombianos deben tener acceso y afiliación. El segundo es la equidad y solidaridad. Todos deben tener los mismos beneficios sin importar el valor de su cotización. El tercero es la libre escogencia. Todos tienen libertad de escoger la entidad que les brinde los servicios. El cuarto es la eficiencia y la calidad. Los servicios deben ser prestados oportuna y eficientemente. Ahora sí me preocupé. Vamos a ver qué tanto de esto es cierto. La salud es la niña abandonada del Estado. Aquí la salud no es preventiva. La prestación del servicio ha mejorado harto. Tiene que esperar unos 6-7 horas para que la atiendan. Sí, pero a pesar de todo nos han atendido, le hemos tenido los medicamentos bien, no hemos tenido ningún inconveniente. Mucho inconveniente para la droga, mucho inconveniente para que lo atiendan a uno. O puede durar un mes para pedir medicinas. Cuando uno ya está bien mal, se le pone en mano. Si tienen prioridad para la guerra, para los reinados, ¿por qué no para los niños? Nunca hay un culpable, un responsable, sino el pueblo es el que sufre toda la calamidad. Toda la vida pagando salud para que no la atiendan el día que se va a morir. Un catéter, un stent. Entonces muchas veces le dicen, le autorizamos el procedimiento, pero no le autorizan el stent, que es el que vale. Entonces pues no le autoricen nada, porque si es una cosa sin la otra no pueden ir. Entonces dejan al paciente como a la entrada. Pero es el mismo sistema que obliga a que las EPS atiendan mal a sus usuarios. Anteriormente uno podía, y lo digo como fonoaudióloga, atender un paciente 15, 20 minutos, darle la importancia que requería, pero el mismo sistema hizo que necesita, que quiere y chao. Pues tristemente antes los doctores eran las personas que más respeto tenían en las sociedades y eran los que más ganaban dinero y hoy tristemente un doctor está ganando 2 millones de pesos mensuales y es un tipo que estudia 14 años, entonces también del lado de ellos es muy duro y eso hace que se susciten intereses propios y privados por recetar muchas veces no lo mejor, sino lo que dure más el tratamiento y lo que es más costoso porque hay beneficios por todos los lados, ¿no? Colombia tiene hoy uno de los sistemas de aseguramiento en salud más desarrollados del mundo. Lo que pasa es que no fue adaptándose a los cambios que ocurrían, a los cambios en las enfermedades, a los cambios en la población, a los mismos cambios económicos. Y entonces cuando aparecieron problemas en la implementación de la ley, las respuestas o han sido fragmentadas o han sido tardías o a veces equivocadas. Sin duda el modelo de salud actual ha afectado profundamente la salud pública y creo que es uno de los elementos que más evidencia las dificultades del sistema y pone sobre la mesa el debate de si el sistema tiene que arreglarse con pequeños ajustes o si hay que hacer una reforma estructural. Con la declaratoria de una emergencia social y una emergencia socioeconómica del sistema, simplemente se iba a alarmar, pero no se iba a corregir. La administración anterior fue nefasta para el sistema de salud
quizás el predominio de los intereses particulares sobre los intereses generales, la focalización sobre los indicadores financieros, haciendo que se priorizaran sobre los indicadores de salud. Y se convierte en un negocio muy rentable y muchos actores de otros sectores, como en los fondos de cesantía, los fondos de pensiones, ven en el aseguramiento en salud una oportunidad de acumulación muy importante. Eso es una dinámica colombiana, pero es una dinámica global también. Gracias a este sistema en Bogotá durante el último año se ha cerrado prácticamente la totalidad de las camas pediátricas del sector privado. ¿Por qué se cierran? Porque, según los directores de esos hospitales, no son rentables. Calculen ustedes la carga ética y moral de semejante afirmación. O sea que para atender un niño enfermo, esa atención debe ser rentable. Me dio un infarto y me operaron de corazón abierto. Yo gané la tutela. Ya me dieron unos medicamentos, pero hace 25 días pasé la solicitud para los otros medicamentos y no me lo han entregado todavía. ¿Cuál va negada? La endocrinología de un área de tutela. Pero ¿y por qué si el médico me la mandó, mamá? Entonces ¿yo qué hago? A mí el área de tutela sí se queda la respuesta. Entonces ellos ya dijeron que el servicio no lo cubre el plan obligatorio de salud ni la tutela. Entonces tiene que dirigirse a un hospital de la red pública. O sea que no me dio ninguna. POS. No sé qué es el POS. POS y Plan Obligatorio de Salud. ¿Qué es el Plan Obligatorio de Salud? ¿Qué es lo que dice? Que a usted lo curan de ciertas enfermedades y con ciertos medicamentos y ciertos procedimientos. Y lo que no esté ahí, en el POS, usted no tiene derecho. Creo que el diagnóstico de un médico puede traer los momentos más difíciles o alegres de la vida. Ellos tienen el poder de desahuciarte o salvarte, solo con sus frases técnicas, inentendibles, justo en el momento menos indicado. Ahora rogar para que el tratamiento esté en el POS. Y el derecho a la salud, que era un derecho socioeconómico que en principio no podía ser exigido por tutela, al estar en conexidad con el derecho fundamental a la vida, podía ser exigido a través de este mecanismo. Y aparecen las tutelas como una expresión de esa tensión, ¿no? O sea, la gente tratando de reclamar un derecho constitucional de ciudadanía frente a un sistema que lo que digamos, le garantiza el derecho si usted tiene capacidad de pagar o no. Entonces el ciudadano se va para donde un juez y pone una tutela. Y el juez le da la orden a la EPS de que le tiene que hacer el procedimiento. Pero entonces la EPS dice, sí, pero eso yo no lo pago de mi plata porque eso no es parte del POS, ni está calculado en la UPC. Entonces el gobierno se tuvo que inventar una cuenta, la del FOSIGA, para que con otra plata se paguen esos procedimientos. Y solamente se recobra una parte de lo que ya se pagó, se recobra tardíamente. ¿Y por qué? Porque no hay una financiación para el no POS. Y el no POS, que no debería existir, ya representa cerca de la tercera parte de todas las prestaciones. Si seguimos ahí, el sistema se tiene que reventar. Y el Estado está supuestamente tratando de ver qué es POS y qué es no POS con una visión solo costo efectiva, que es cómo no daño el negocio para que no se me vayan las aseguradoras. Entonces todo el tiempo hago el cálculo y les pido a ellas mismas que digan si debe estar o no debe estar en el POS. Eso es muy perverso, hombre. Eso es simplemente proteger el negocio. Entonces por eso las personas pues quedan atrapadas en una lógica perversa. Y es mi necesidad es distinto a paquete de servicio. Mi necesidad está o no está en el POS. No está, entonces me toca ir por la ruta de la tutela hasta cuando llegue y puede ser favorable o desfavorable. A mediados de los años 90, el gobierno creó un fondo de los recursos en salud con el fin de cubrir los frentes de la seguridad social llamado FOSIGA, o Fondo de Solidaridad y Garantía. El Estado, por medio de la tutela, obliga a las EPS a prestar el servicio, así no esté en el POS. Y ellas hacen los recobros al FOSIGA para recuperar el dinero invertido. El impacto en un comienzo no era tan fuerte, ya que no eran tan constantes los casos.
Pero la bola ha ido creciendo hasta volverse insostenible, al igual que los vivos. ¿Cómo les parece, ah? Aquí nunca se dice, la EPS no lo autoriza, no lo hacemos. No, si hay que hacerlo, se hace. Y ya después mira a ver quién paga. Yo les digo, ¿me responden por los medicamentos o me voy para el juez? A mí me responden porque a mí no me meten los dedos a la boca y más con la salud de mi hija. Las tutelas, pues con mucho respeto por ellos, las definen jueces. Y ellos no tienen a veces el conocimiento médico para definir qué es lo que se le debe dar a un paciente por tutela y qué no. Hoy una EPS recibe del Estado un poco más de 500.000 pesos al año en promedio por paciente, para que con esos 500.000, un poco más, le dé la salud a esa persona durante un año. Pero también le dice que de esos mismos 500.000 pesos sale la utilidad, la ganancia de esa EPS. Como los prestadores no están en capacidad de generar resultados clínicos de las acciones que hacen sobre la salud de las personas o sobre la enfermedad, para ser más precisos, no se puede generar una competencia sana porque no se sabe quién es el que está generando más valor por el dinero y por lo tanto coexisten en el mercado productores que generan muy buenos servicios, que probablemente generan muy buenos resultados, con otros que no lo hacen tan bien o incluso lo hacen mal. A los hospitales públicos se les dijo, ustedes tienen que ser autosuficientes. Situación que es utópica en muchas partes del país por razones obvias de la población dispersa, campesina, etc., donde hay que mantener unos costos fijos y no pueden generar rentabilidad económica sino social, que es la razón de ser de un servicio de salud. Y empezamos a tener un problema de escasez de recursos, médicos, hospitalarios, tanto la parte de insumos como de medicamentos. Empieza a haber una dificultad para conseguirlos y especialmente una dificultad para obtener el crédito por estos elementos que son fundamentales para atender la salud de las personas. Y las cuentas que se tenían de crédito pues se han vuelto un sistema prácticamente todo de cobro judicial, porque la EPS le empieza a entutelar y a demandar al FOSIGA. A su vez, las clínicas y hospitales tienen que demandar a las EPS porque no les pagan, y los proveedores demandan a los hospitales porque no les cancelan. Y los usuarios a su vez van a entutelar para que se les atienda y se les brinde el servicio oportunamente. Yo trabajé en el Bichada, donde me consta que no había ni médico, ni odontólogo, ni siquiera enfermera, pero afiguraba en el presupuesto girados los recursos a nivel nacional al departamento del Bichada. El grueso de los recursos del sistema de salud para la población pobre pasa por la red pública hospitalaria. Para efectos prácticos, los alcaldes deben contratar con las empresas sociales del Estado sus planes de salud en gran proporción, y las empresas del régimen subsidiado, las aseguradoras, deben contratar con la red pública no menos del 60%. Cuando usted observa cuánto es esa plata en un año y que toda pasa por los hospitales públicos, usted definitivamente tiene que concluir que los hospitales públicos son responsables también de las debilidades del sistema. Y es que mientras el sistema en salud y su nivel de gastos iba subiendo por ascensor, el control iba subiendo por escalera, iba a paso lento. La ley 1438 lo que hizo fue ponerle unos plazos, pero siempre está el tema de la glosa, ¿sí? Yo puedo glosar si soy el pagador de arriba y me quedo con la plata hasta cuando usted me demuestre que eso está bien hecho y que se gastó bien lo que dijo que se había gastado. Simplemente porque en esta lógica de competencia se ha venido generando monopolios y concentración de los recursos en unos agentes dominantes, ¿sí? Se ha sostenido la desigualdad interna de las distintas poblaciones de acuerdo a su capacidad de pago, y el Estado ha perdido rectoría y regulación, capacidad de inspección, vigilancia y control. Nada de eso ha sido resuelto con 3 reformas que se han hecho, desde la Ley 715, que le hizo varias reformas, la Ley 1122 de 2007 y la Ley 1438 que se acaba de aprobar. Luego, en la misma lógica se ha querido tratar de resolver el problema. Yo creo que si no se resuelve la estructura y se cambia esa estructura, vamos a seguir en la misma senda muchos años. Estamos hablando de en solo el mundo de las EPS del orden de 20 billones de pesos. Pero si sumamos todo el gasto de los colombianos en salud, podemos estar hablando de 35 billones de pesos. Hay EPS, hay IPS, hay UPC, esto es un enredo complicadísimo.
tiene que dirigirse a la... Pues sí, pues no. Esto es un listado de medicinas y tratamientos cubiertos, pero ¿será tan amplio como la cantidad de enfermedades existentes? Debería, porque con tanta dolencia, paciente y papeleo... ¡Esto es un abuso! Señor. Lo ponen a uno a rogarle a un juez para que lo puedan curar. ¡Ah! ¡Qué dolor! ¿Me va a dar algo? ¿Quién me atiende? ¿Un juez o un doctor? ¡Ah! Con el Grupo Saludco trabajo hace 6 años aproximadamente, pero lo más difícil es de pronto ver casos de personas que no tienen cómo pagar. La EPS dice que no porque el usuario está suspendido y no pagó dentro del tiempo establecido, y nosotros como IPS decimos, pero el usuario tiene los pagos al día, o sea, se le pasó un día. Yo necesito que me la atiendan ya porque tiene tanto de fiebre, le tomé los signos y todo, que no. Hasta ahorita que llegó mi esposo y trajo una carta pues, de que constara que ya se había cancelado el seguro ayer, entonces ahí sí me atendieron, pero, o sea, me recibieron los papeles, pero que no hay médicos, que el doctor no está, que está de sextas, de quintas, y no me han atendido. Pues que hay más lentitud, o sea, sí me entiende que ya no lo atienden como antes, o sea, ponen como más problemas. Bueno, la mayoría de las intervenciones que se han dado se dan por parte de la Superintendencia de Salud, que como ustedes saben la Superintendencia es una entidad autónoma de adscripción al Ministerio, pero de dependencia, digámoslo, directamente de Presidencia de la República. Tiene sus competencias muy claras en el sentido, y las intervenciones o medidas de vigilancia especial que se han tomado son la gran mayoría por razones de incumplimientos financieros. En muy pocos casos, aunque también se dan, hay unas situaciones por la situación del servicio. Estábamos viviendo los trabajadores una incertidumbre total, un pánico total sobre la organización, porque conocemos, y cualquier operario conoce en Saludcop que maneja los procesos operativos, si alguna vez en Saludcop se le dio una instrucción o había una política o de negación de servicios, o si existía, por ejemplo, una política de crear registros que no correspondían. Nada de eso ha pasado en Saludcop, y por eso la defensa de los trabajadores. Y fue movimiento Yo Amo a Saludcop, donde a nivel nacional simultáneamente salieron más de 20.000 personas al frente de nuestras instalaciones de manera pacífica, e hicimos conocer a la opinión pública el respaldo hacia la organización y el respaldo a lo que nosotros hacíamos como servicio, y darle a la opinión pública un par de tranquilidad que íbamos a seguir prestando los servicios sin importar la situación que estaba afrontando la organización. A partir de que tuvimos la intervención, el proceso ha cambiado mucho. Se nos han presentado fallas en la entrega oportuna con el paciente de los medicamentos. Se agotaban las insulinas, se agotaban muchos medicamentos vitales, insumos también. Entonces esto genera demora en la entrega, volumen en las quejas, volumen en los casos, complicaciones en los usuarios. No entrega de los medicamentos se refleja en la salud del paciente, entonces las urgencias también aumentan, todo aumenta. Entonces los insultos, las agresiones de los usuarios dejan de llegar los pedidos, llegan, pero entonces llega a cantidad inferior, los laboratorios no nos suministran lo que en realidad se solicita porque estamos bloqueados. Cuando se decide la intervención de una institución, llámese asegurador o prestador, la idea básica es hacer un análisis y un seguimiento, aparte de un acompañamiento administrativo para definir el futuro inmediato de la institución. Si realmente la entidad no es viable, se procede a la liquidación y esa población se redistribuye dentro de los aseguradores que realmente han mostrado un comportamiento adecuado en el mercado. De alguna forma, al ser el gobierno el empleador, pues toma decisiones de traer personas posiblemente con funciones no claras, con perfiles tampoco muy claros, con definición de salarios a dedo. Entonces eso se genera, y lo que el sindicato ha denunciado es como una nómina paralela, porque si el gobierno llega a Saludcop es para salvar la empresa y ponerla financieramente estable, pues aumentando los gastos de esta forma pues no lo van a lograr. Antes de la intervención los usuarios venían acostumbrados a sus entregas pues puntuales, en lo que más o menos transcurrían 72 horas máximo, dependiendo del laboratorio, pero siempre se venía cumpliendo. Ya el volumen se ha incrementado porque sencillamente no podemos cumplir por el volumen de los usuarios, por el volumen y la cantidad de los medicamentos,
porque sencillamente el presupuesto hay veces no es suficiente para el laboratorio. Todos los meses a mí me sucede exactamente lo mismo desde que me trasladé a Café Salud. No sé, algunas personas dicen desde que hubo la intervención desmejoró, no sé cuál sea la realidad, pero el gobierno supuestamente hizo una modificación para mejorar la prestación de los servicios de las EPS, pero a medida que ha pasado el tiempo y que el gobierno hace supuestamente más modificaciones para los usuarios, está desmejorando notoriamente la prestación de los servicios. En Colombia existen en este momento unas posturas en el sentido de que todo lo malo que pasa en el país es exclusiva responsabilidad de las EPS. Nosotros no queremos soslayar las debilidades que tiene el modelo de aseguramiento en el país, pero lo que sí queremos ser claro de lo bueno que se ha hecho aquí, también tienen mérito las EPS con el nuevo sistema. Y de lo que ha ocurrido en retrocesos y debilidades, las EPS no son las únicas responsables. Hoy en día, en el caso de Saludcop, el Grupo Saludcop maneja 3 billones de pesos de ingresos al año. Esos 3 billones de pesos, el 95% de esos ingresos quedan en terceros. ¿Y cuáles son esos terceros? Los hospitales públicos, las clínicas, los laboratorios farmacéuticos, los laboratorios clínicos, los laboratorios de imágenes diagnósticas. Ellos son los que realmente están quedando con esos recursos. Lo otro es un tema de administración de nómina y de gastos administrativos de las EPS que están oscilando entre el 8 y el 11%. El cuestionamiento es que en la opinión pública no se ha dado más, sino se ha enfocado en las EPS. Y mi pregunta es, ¿por qué no nos enfocamos en los otros actores que realmente tienen el proceso de facturación? ¿Por qué no miramos, por ejemplo, las farmacéuticas, los laboratorios farmacéuticos? Eso es un tema que hoy en día, ¿por qué los medicamentos en Ecuador se pueden conseguir hasta con un 700% menos de costo que lo que se compran en Colombia? Porque hoy en día un medicamento hace 5 años lo compramos en 20.000 pesos, hoy en día vale 90.000 pesos. ¿Quién regula eso? Porque esos laboratorios, a través de ese mecanismo de venta comercial, pues han tratado también de sacar realmente los recursos del sector salud y se quedan allí. Se trataba de un litigio con un componente muy importante de medicamentos biotecnológicos de alto costo excluidos del POS. Y por otra parte se produce esta desregulación de precios de medicamentos que, coincidiendo con una desregulación o una desprotección de las funciones de control y vigilancia por parte del Ministerio y la Superintendencia, llevaron a que se generaran incentivos para que EPS, intermediarios y la misma industria farmacéutica utilizar estos espacios de desregulación para utilizar el litigio como un mecanismo de obtención de rentas. Ahorita en este momento ingresa alguien como particular, entonces debemos tener presente si la EPS lo va a cubrir, si lo va a cubrir el usuario o quién lo va a cubrir. Anteriormente no importaba, anteriormente un usuario podía ingresar como particular y nos preocupaba al final de la atención y después cómo gestionamos. Pero desafortunadamente en ese momento nos debemos preocupar como administración antes de eso. Saludcop me parece muy buena EPS. No he tenido inconvenientes solo hasta ahorita, pero después de que intervino el Estado. Aunque ahora deberían mostrar mejorías ya que el Estado mete ahí las manos, pero no. Claro, eso genera muchísimos inconvenientes con los usuarios, porque finalmente la salud debería ser un servicio, no un negocio. Entonces, el que yo ingrese como paciente, a mí, de pronto a los usuarios y uno como persona natural, no debería afectarle eso. Finalmente estoy enferma, necesito una atención inmediata y pues sé cómo me va a hablar de unos pagos en este momento si mi situación es crítica y necesito una atención. Yo considero que para los pacientes, para los usuarios, la intervención sí ha sido negativa. El sistema es obsoleto, no hay garantías de control y buen servicio. El gobierno interviene a las aseguradoras por déficit económico, porque sobrecostearon. Vaya uno a saber qué haya detrás de todo esto, pues yo no le creo a los medios. Y al gobierno menos, por permitir que esto sucediera. Que alguien nos responda, por favor. Traímos las niñas desde esta mañana y no nos las quieren atender por medio del registro civil que nos hace falta. Y aquí pues dejan morir un niño a cualquier paciente porque por falta de un papel pues no lo atienden.
La niña tiene diarrea, fiebre, vómito y está deshidratada. Y pues uno desesperado, uno como padre desesperado para que la atiendan y no le solucionan nada. No vale nada, la vida de un ser humano sí vale, pero cuando el que no le corre la sangre de un hijo, no le importa la vida del otro, porque hace rato, así ya sido con papel o sin papel, me la tenían que pasar donde un médico. Mejor dicho, ni la plata que existe en el mundo vale la vida de uno. Consideramos que ya hemos superado el 98% de aseguramiento en nuestro país y eso es muy significativo. Anteriormente teníamos una cobertura irrisoria, teníamos un 31% solamente de cobertura por parte del Seguro Social, por decirte algo. En este momento estamos más allá del 92% de cobertura, lo cual es muy bueno. Tenemos efectivamente unos niveles de cobertura muy altos después de la Ley 100, pero hay que tener presente que cobertura no significa necesariamente acceso y que cobertura no significa necesariamente calidad de los servicios o pertinencia de los servicios para las necesidades en salud que tiene la población. Cambió esto radicalmente, mejoró mucho el acceso, el aseguramiento, de hecho casi la totalidad de los colombianos está hoy asegurada, pero también reconocemos que disminuyó la efectividad de las acciones de salud pública en manos, digamos, del gobierno. Pues ¿qué funcionó? Pues obviamente si yo estructuro un sistema de aseguramiento que de todos modos incluye a los que no pueden pagar, pues es obvio que la cobertura va a aumentar y ya casi llega al 100%, pero por cambio en toda la estructura. Pero eso no ha garantizado que los que más necesitan estén recibiendo más y mejores servicios. La mortalidad materna en Bogotá, que es donde más desarrollado está el sistema, en Bogotá, es el doble en las mujeres del régimen subsidiado que en las mujeres del régimen contributivo, ¿sí? Y obviamente debe ser mucho más respecto de la medicina prepagada. Eso es inaceptable en un sistema de salud, así tenga toda la cobertura. Que tal vez uno de los grandes fracasos en términos del modelo ha sido la salud mental. Cuando se habla de 4 de cada 10 personas tienen algún padecimiento mental que influye en su calidad de vida, lo único que muestra es que no ha habido una política clara, franca, determinada, una voluntad de acometer de fondo los problemas de salud mental. El conjunto de indicadores que determinan la evolución del estado de salud de una población, en Colombia no ha habido mejoría significativa en los indicadores de salud a partir de 1994. Por ejemplo, los indicadores que tienen que ver con enfermedades transmisibles, con coberturas de vacunación, con muertes maternas, con sífilis congénita, con prevención y tratamiento de la tuberculosis. De manera que, en tratándose de indicadores de salud, la Ley 100 es un fracaso total. ¿Qué ocurrió? Que no fueron tan promotoras como se esperaba, se dedicaron más a lo curativo y a lo rehabilitador, pero ya en un proceso que podríamos llamar de responsabilidad conjunta, la red prestadora de servicios en el país se ha ido desarrollando más hacia esas actividades que son más curativas, que son más costosas y en cierta forma más rentables. Pues para estas empresas sea posible seguir acumulando con la salud, los impactos sobre los ciudadanos van a seguir siendo visibles. ¿Sí? Si la empresa necesita acumular, pues va a restringir servicios al máximo, va a evitar que se igualen los paquetes de servicios, va a buscar mecanismos para evitar gastar tanto en la salud de los colombianos, porque es un negocio finalmente. Entonces eso tampoco lo tocan las reformas. Salen normas contradictorias, unas normas tiran para un lado y después salen otras tirando para el otro lado. Lo que le evidencia a uno es que precisamente por la inmadurez en el desarrollo organizacional de la prestación, las normas y la regulación del Estado que tratan de corregir esas fallas, lo que hacen es terminar de enredar más las cosas. Que realmente quienes cargan todo el peso de la salud del país son las clases obreras, las clases pobres, las clases que tienen menos de 2 salarios mínimos. Son gentes que tienen poca instrucción, no saben cómo sacar una cita médica, no saben cuáles son los requisitos, no saben hacer valer sus derechos. Se conforman con la respuesta que una enfermera o una persona da a través de un call center y quedan cruzados de brazos. Yo creo que uno de los problemas grandes que tenemos ahora es la estabilidad de las EPS, la estabilidad de los hospitales públicos y, por supuesto, que el plan de beneficios sea acorde a las patologías
y a las enfermedades que tenemos, pero además que tengan un tratamiento integral. De esa manera, pues nosotros podemos lograr disminuir la mortalidad y, por supuesto, la promoción y la prevención, que es fundamental, y la salud pública para lograr tener menos enfermos en el país. Los médicos creemos que actualizar el POS no es suficiente, que lo que el país necesita, la solución real y de fondo, es un plan universal de beneficios con exclusiones. Es decir, que la gente tenga la posibilidad de recibir lo que necesita y hasta cuando lo deje de necesitar, con el compromiso de autorregularnos. El aseguramiento debe tener 4 premisas fundamentales. Primero, que debe cubrir riesgos individuales y riesgos colectivos, que debe cubrir riesgos de salud y riesgos financieros. Entonces necesitamos aseguradores eficaces y no intermediarios costosos. Entonces, problemas en las bases de datos, que usted está afiliado, que no está afiliado, las barras de acceso desde el punto de vista económico, los famosos copagos deberían desaparecer. Bogotá dio ejemplo desapareciendo los copagos para cierto tipo de población, entonces esos copagos también son barras de acceso desde el punto de vista económico, geográfico, entonces es el asegurador quien define en forma prácticamente autónoma con qué red de prestadores de servicios va a trabajar. Entonces hay que eliminar esas barreras de acceso económicas, geográficas y por supuesto también administrativas para que efectivamente se garantice el derecho a la salud. Las zonas rurales están altamente desprotegidas, siempre ha sido así, pero aparentemente, y es una percepción de nosotros, es un problema en aumento. Lo principal en Colombia es la falta de oportunidad. Hace falta muchísimo personal de la salud para atender tan gran población como primera medida. Como segunda medida, la falta de los medicamentos y de la asistencia a los pacientes. Muchas veces uno se encuentra con problemas en los que no puede darles atención oportuna por la falta de algunos equipos, de algunos medicamentos, precisamente los problemas con el POS. Entonces eso hace que hayan obstáculos con los pacientes para ser atendidos. Ahora, con la ley de sostenibilidad fiscal y con lo que quiere hacer el gobierno, todo lo que no esté en el plan de beneficios lo tiene que pagar la persona. Eso es lo que quieren hacer, desarrollar ese elemento una vez unifiquen el plan de beneficios, para decir, esto es lo que yo pago con recursos públicos, el resto que lo pague la gente de su bolsillo. Eso también lo propuso la emergencia social de Uribe. Y la gente, pues claro, cuando se dio cuenta que era un problema de su necesidad, no es un capricho, ¿sí? Obtener tal medicamento para el cáncer, entonces pues se dio cuenta que eso no es tener derecho a la salud. Esa igualación sin duda puede ayudar y es importante, pero no ataca el problema central del sistema. El problema central del sistema sigue siendo que hay una acumulación a costa de la salud de la gente, hay un desvío de recursos públicos al sector privado y hay una calidad en la prestación de servicios y un acceso real pues que son difíciles. Si recordamos, anteriormente la nación invertía el 4% de sus ingresos en salud. Hoy en día invierte el 10%. El nivel de vida promedio en los últimos 6 años ha aumentado de 73 a 76 años. Son puntos positivos de la Ley 100, pero aún así, la actual crisis económica, con más del 60% de la población afiliada al régimen subsidiado y escaso aporte del Producto Interno Bruto entre el 1.2% y el 1.4%, más el FOSIGA, ¿no es suficiente lo que se está destinando para el sector de la salud? Esto se volvió un saco roto, insostenible. Recuerden, los dineros de la salud del pueblo son sagrados. Si buscamos un responsable, yo creo que iría al 25% del país y los que han legislado y los que han estado ministros de toda clase. Desde el mismo Estado tiene que controlar eso y si el Estado no controla, ¿quién más? Para mí el gobierno no le pone atención a eso. Todos somos culpables. Yo personalmente digo que todos somos culpables porque uno no briega a ver cómo es que va a ganar uno así pierde el vecino. ¿Qué debemos hacer? No deberíamos devolver nunca las urnas. ¿Para qué? Porque estamos eligiendo mal, porque no hay gente capacitada para hacer el bien, sino para llenar sus arcas. Todos somos colombianos y si opinamos y estamos en esa misma mirada de mejorar, pues el concepto de todos los colombianos darán una respuesta y un cambio
a la salud, que es lo importante. Pero realmente cuando digo todos es los actores, pero esto también incluye al Estado. El Estado es quien debe tener un control porque, claro, el orden o el desorden de la fiesta lo determina el control del Estado. Como la lógica del sistema es que hay unos intereses de las personas en ser atendidas, pero lo llaman intereses, no necesidades, ¿cierto? Hay unos intereses de los aseguradores, ¿cierto? De no gastar tanto para poder tener rentabilidad. Y hay unos intereses de los prestadores, de gastar más para obtener rentabilidad. Entonces, estas lógicas finalmente están desbordando el sistema. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica de eso? Cada cual jala para su lado. Cada cual piensa solo en sí mismo. Eso lo que hace es profundizar una cultura individualista, una cultura que tiende a ser mafiosa porque yo trato de hacer trampa para obtener, ¿sí? Y el sistema lo estimula, pero quiere a través de un sistema de vigilancia y control poner a cada cual en su lugar. Y el debate está ahí. Y el gobierno se empeña en mantener el sistema y cada vez la salud de los colombianos es peor y es peor y es peor. Y yo pienso que con el paso de los días se va a terminar abriendo paso a la tesis de quienes decimos que esto no es, la solución no son paños de agua tibia, sino la solución es alta cirugía. Alta cirugía que, ojo, no quiere decir estatizar el sistema de salud, no quiere decir volver a lo que había antes de la ley 100, no quiere decir que no haya actuación de actores privados, por ejemplo, en el mundo de las clínicas y de las IPS en general. Es decir, mire, este es el paquete de beneficios que se va a financiar y este es el dinero para financiarlo. Hagan eso, pero no lo que estamos haciendo ahora, que es escondernos detrás del llamado no-POS para meter una cantidad de prestaciones que no tienen cómo ser financiadas. Eso es un engaño. Esa posición dominante de las EPS debe terminar, sino que simplemente va a haber un fondo especial que es el que va a regular todo esto y el cambio en el papel, en el rol importante de las EPS se debe dar hacia un papel en el cual sean unos administradores regulados. Entonces yo creo que ese tipo de reglas claras hacen que se restituya la confianza, porque el sistema hoy en día lo que está viviendo es una crisis de confianza entre todos los actores, EPS, laboratorios, médicos, gobierno, FOSIGA, es una crisis de confianza y que se soluciona con un flujo de recursos claro. Que el Estado sea el privilegiado y quien tiene la exclusividad en manejar lo que son las políticas de promoción y prevención con los recursos del propio sistema y que el asegurador no sea simplemente un intermediario financiero, sino que ese asegurador desarrolle políticas efectivamente a mitigar el riesgo, también que desarrolle lo que son acciones oportunas en atención, digamos, primaria en salud, acciones orientadas a lo que es la atención prehospitalaria, que desarrolle mecanismos también orientados a la atención domiciliaria, que pueda detectar a tiempo lo que son las condiciones de salud de la población, que tengamos un plan de beneficios muy ajustado a lo que es la realidad epidemiológica de la población colombiana, es decir, que no esperemos a que la persona esté enferma. Definitivamente tiene que haber un compromiso de todos los actores, un compromiso mucho más amplio, donde primen los intereses generales o los intereses particulares, que el objetivo de fondo sea el paciente, que la perspectiva debe estar orientada al paciente dentro de dos líneas, que sea capaz de prevenir, que impida que los desenlaces de salud que se están presentando se lleguen a presentar, es decir, que sea capaz de promover la salud y prevenir la enfermedad, pero no solo eso, sino que en el momento en que el paciente ya tenga una patología, reciba todo lo que necesita hasta el momento que lo dejen de necesitar. Tal vez, como lo dice la Corte, el goce efectivo y pleno del derecho a la salud. Un sistema de salud que piense en salud debe ser universal, debe ser intersectorial, con mecanismos de intersectorialidad, y debe ser sobre todo digno, es decir, que trate a las personas con dignidad todo el tiempo. Entonces la propuesta muy concreta es pasar a un modelo de ciudadanía social, derecho universal por el hecho de ser ciudadano de todos los colombianos y colombianas. Mover la forma de financiamiento hacia una combinación entre aportes de cotización, impuestos, fondo público único y contratación de una serie de prestadores desde el Estado, desde lo público, ¿sí? Así haya competencia entre ellos. La idea es que pasemos a otra cosa de derecho universal que haga énfasis en prevención y en afectación de las condiciones de vida que generan la enfermedad, y eso solo lo puede hacer el Estado desde una perspectiva pública.
una paciente de 24 años procedente del Amazonas, no tiene familia aquí en Bogotá. Presentaba unos episodios que se le iba la memoria, ya tenía dolor en el pecho y comenzó a molestar el corazón, comenzó a tener ataques taquicárdicos y ya sí, cada 24 horas se iba 2 o 3 veces la memoria. Es una complicación que se presenta durante la gestación. Llegamos a la ciudad de Leticia y nos dicen que tenía una trombosis venal profunda en un lado de la pierna, una pierna derecha. Desde el punto de vista médico es un nivel de alta complejidad que requiere un manejo por múltiples especialidades para favorecer a la mamá y al hijo que estaba esperando. No esperanza ninguna pero ojalá que haya especialistas allá para no tener que venir de tan lejos acá y estar sola, sin familia, sin nada, sin plata. Tuvimos que tener tutela y todos los días ir a presionar y a preguntar. Y nos decían, nos negaban todo, ¿no? Que no hay cama. Tuve que andar por la Procuraduría, estuve en la Defensoría, en la Personería. Entonces, y la Secretaría de Salud, 22 días diciéndonos que no había cama. 22 días. Y cuando le puse la tutela, al otro día sí hubo cama. Qué extraño eso, ¿no? Nos han tratado bien, pero lastimosamente pues se complicó la situación. Ya sabíamos que el bebé venía mal y el bebé no respondió. No respondió y hoy pues el día que no, hasta ya aguantó, tuvo 2 días de vida y no pudo más. Sí, con la salud de una persona no se juega y debería ser lo principal. Si el médico dice una remisión, es una remisión y no esperar a que uno haga papeles, a que uno se ponga mal o que se ponga peor. Entonces, lo que uno le recomienda a los pacientes es, ustedes no están solos, hay asociaciones, agrúpense. En la medida en que hay agrupación y en la medida en que hay coherencia y estamos unidos en gremios, nosotros podemos tener una voz más visible ante el gobierno nacional. En vez de resistir todo esto, los colombianos se han ido amoldando a la situación y si uno se sienta en una EPS, escucha a la gente decir, no, a mí mi cita me la dieron dentro de un mes. Afortunadamente es en un mes y no en 2. Es decir, este cambio cultural comienza a hacer que la gente se habitúe a un modelo y no reaccione y no tenga iniciativas para transformar. Se nos ha dicho por muchos años que las decisiones en salud son asuntos técnicos y que solamente los salubristas, los economistas o los médicos saben de los temas de salud. Resulta que es un asunto político fundamentalmente. La decisión política por cuál modelo de salud tiene en cada sociedad es una decisión que se toman en dinámicas sociopolíticas. Esta campaña está impulsando un mecanismo de participación popular que es la octava papeleta Voz y Voto por tus derechos, a través del cual estamos convocando al pueblo colombiano a generar un mandato popular que obligue al gobierno, a los legisladores y por supuesto a los intermediadores a reconocer una realidad que es hoy de apuño. Necesitamos otro modelo de salud y de seguridad social, necesitamos una realidad distinta, unas reglas de juego distintas que garanticen el derecho a la salud. Pero eso, como pueblo, tenemos que ganárnoslo, como pueblo movilizado, como pueblo organizado, como pueblo con capacidad de propuesta. Eso es esta campaña. La salud va a ser mejor cuando todo sea igual para todas las personas y no por estratificación, no por post, no por prepagadas, no por planes complementarios. Nos toca desarmarnos, aunque sea de valor, para manifestar el inconformismo frente a este sistema de salud de este país. Y no hay en este momento una salud de calidad por eso, porque no hemos sabido valorar nuestra democracia y no hemos sabido elegir a nuestros gobernantes con la honestidad electoral que necesitamos y con la honestidad de ciudadanos que debemos tener. Hay que no mirar el pasado, sino mirar el presente y buscarle la solución a lo que está pasando. Yo creo que debería haber una mesa de negociación entre gobierno, directivos de EPS y nosotros los pacientes. Por eso hay que hacer un cambio generacional de raíz con un nuevo sistema de salud para Colombia, pero más que llegue más hacia la clase necesitada. Claro, uniéndonos todos, claro que podemos hacer que las cosas cambien, que mejoren para nosotros mismos. Es un asunto de principios y es que hay un problema estructural en la ley 100 y es que no se puede poner el precio a la vida de la gente. Y el otro elemento es de orden económico. Creo que es muy importante comprender que en una economía como la colombiana,
con tantas dificultades para un desarrollo industrial, con tantas dificultades para la extensión de los procesos de salario, ¿no? Que la gente tuviera acceso al salario y al trabajo, es muy difícil implantar modelos de seguridad social como el que se proponen con la Ley 100. Y lo vemos claramente en esa estructura del aseguramiento, ¿no? El grueso de la población es subsidiada es porque mucha gente en Colombia no tiene trabajo formal. Y una pequeña proporción, que no debería ser así, o no sé, teóricamente no debería ser así, es contributiva. Es decir, el problema de la salud no es solo de la salud, sino, fíjense ustedes, es el problema del empleo en Colombia. Y el problema del empleo en Colombia, a su vez, es el problema de la estructura productiva y del modelo económico que tenemos en Colombia. Y entonces ahí es donde se liga cosas como la reprimarización de la economía, es decir, que hoy estamos dedicados otra vez a la minería y a extraer el petróleo, y que no haya tanto estímulo para la producción interna. Entonces hay un problema de principios, pero también un problema de la estructura económica que tiene el país. Yo ya me cansé de esperar tanto de un sistema tan enfermo como yo. Así que se los dejo de tarea para las generaciones venideras. Que no sigamos muriendo en vano teniendo tan buenos médicos y clínicas. Organicémonos, exijamos nuestros derechos a ver si la salud de los colombianos mejora. Y no dependamos de la politiquería y el mercantilismo. Ahí les dejamos buenas ideas a ver si se ponen de acuerdo. Hasta luego y salud para todos.